Se nota de dónde viene. Hola, buenas tardes. El acta de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones anteriormente. Antes de empezar el acta de la tercera, que se encuentra a disposición de los diputados, hay muchos hoy día diputados que faltan o se conectan desde afuera sus asesores. Quiero tomar el primer acuerdo si cuando se conectan sus asesores o un reemplazante lo hacen después de las cuentas o lo hacen desde el inicio. Eso es un acuerdo que pueden tomar ustedes como comité, que ahora lo digan. ¿Cuántos están por el diputado Mulet? Fundamento, desde el inicio, presidente, porque así pueden ver la cuenta, los oficios que han llegado, de manera que creo que es preferible, por lo menos mi opinión es esa. Me parece entonces que ha sentado que pueden entrar desde el inicio. La señorita secretaria dará cuenta a la lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urruti Echea, Araya, Don Cristian, de la Carrera, Jurgensen, Kaiser y Moreno, y de las diputadas señoras Barchesi y Navillán, que modifica distintos cuerpos legales para regular la participación de personas transgénero en competiciones deportivas de alto rendimiento. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Zulantay, Benavente, Bobadilla, Borges, Lavé, Martínez, Moreira, Trisotti y von Mühlenbrock, y de la diputada señora Weiss, que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos. Se ha recibido un correo del diputado Rubén Oyarzo Figueroa, por el cual solicita se invite a una próxima sesión al presidente de la Asociación de Fútbol Profesional y al presidente de árbitros profesionales para que informen completa y detalladamente todo lo que ha ocurrido sobre los despidos de árbitros y filtraciones telefónicas, recaídos en decisiones arbitrales de determinados partidos de fútbol profesional chileno. Y finalmente se ha recibido una comunicación del Comité Frente Amplio RD Comunes y Convergencia Social, por la cual informan que en la sesión de hoy día la diputada María Francisca Bello reemplazará al diputado Andrés Giordano. Eso es todo, presidente. Ya, muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Solantay. ¿No? ¿Alguna? Bueno, si no hay palabras sobre la cuenta, entonces ofrecemos la palabra sobre varios. Diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Para los que no lo han sabido, me imagino que ya la mayoría lo sabrá, este día domingo recién pasado se celebró la final del Campeonato Nacional de Rodeo, más conocido como Champion de Chile, en la Medialuna Monumental de Rancagua. Tuve la suerte de poder ir por primera vez, a pesar de que vengo de una familia campesina y siempre en mi vida había ido a los rodeos. Nunca había ido al Champion de Chile, una fiesta muy muy bonita. En esta 73 versión del Campeonato Nacional de Rodeo resultaron campeones de Chile del Criadero Palmas de Peñaflor, Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés de la Asociación Santiago Sur, en Bien Pagada y Lunática, que sumaron 41 puntos en total. En segundo lugar, Alfonso Angulo y Alberto Mor de la Asociación Osorno, en Codehuagua Candelabro y La Mocha Aristócrata con 39 puntos. Y tercer lugar, Criadero El Peñasco de Santa Silvia, con Pablo Unidad y Alfredo Díaz de la Asociación Esquillote y Santiago Oriente, en Peumo Marcado y Mala Hierba con 35 puntos.
quisiera solicitar al presidente, si es que tiene a bien el resto de la comisión, que enviásemos nuestras felicitaciones a los campeones, al segundo y al tercer lugar de esta 73 versión del Campeonato Nacional de Rodeo como Comisión de Deportes. ¿Queda anotado la versión y todo eso? Para pedirlo, para... ¿Sí? Por eso, primero, sobre el punto del es felicitar a los campeones del Campeonato Nacional de Rodeo. ¿Sí? Ok. Bueno, con dos abstenciones que quedan anotadas. No, porque van en mayoría. Pero la diputada... sobre el mismo punto ya. No, presidente. El punto ya lo pasamos por eso. No, sobre el mismo punto del rodeo. Yo igual tengo mis dudas razonables sobre el tema del maltrato animal, pero me voy a sumar porque tengo una duda razonable. Así que me sumo, pero quiero que quede constancia que tengo una duda legítima sobre el tema. Ya. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Presidente, yo tengo una petición de parte de la diputada Santibáñez, quien estuvo aquí, pero se tuvo que retirar porque tuvo una urgencia familiar. Ella me solicitó que pidiésemos un oficio. Voy a leer lo que me envió. El pasado 6 del presente mes nos enteramos sobre una eventual intervención de terceros para incidir en el resultado de un partido de fútbol que definía la permanencia o ascenso de clubes de fútbol profesional. Dicha intervención estaría directamente relacionada a llamados telefónicos y presiones indebidas sobre los cuerpos arbitrales de dicho encuentro para favorecer a un equipo en particular. Ante estas graves acusaciones que afectan directamente la fe pública ante el deporte más popular de nuestro país, se vuelve imperante nuestra intromisión como Comisión de Deportes, toda vez que debemos garantizar el correcto funcionamiento de este tipo de eventos deportivos y se aclare de una vez por todas si existen o no presiones externas. Por lo demás, señor presidente, y producto de estas graves acusaciones han surgido varios cuestionamientos respecto al funcionamiento del campeonato nacional a los cuerpos arbitrales, siendo de público conocimiento todo lo ocurrido con ellos las últimas semanas, al rol de la NFP, el peso e influencia de cada club y sociedad anónima, como también el rol directo de los representantes de jugadores en el campeonato. Es por esto, señor presidente, que considero pertinente invitar a esta comisión para que den cuenta del conjunto de acusaciones que se han conocido a los directivos de la NFP, en especial a su presidente, así también invitar al Sindicato de Futbolistas Profesionales, mediante su presidente, para que explicite la opinión de los deportistas sobre la situación de cuestionamiento y desprestigio que está viviendo nuestro fútbol profesional. Eso, presidente, lo envía la diputada Santibáñez. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien quiere más pedir, diputado? Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos quienes componen esta comisión. A usted, presidente. A ver, yo creo súper pertinente la solicitud de la diputada Maricela Santibáñez, pero a mí primero me gustaría, antes de invitar al NFP, porque yo creo que sabemos el discurso del NFP, que va a haber una investigación, que va a haber un poco más allá. A mí me gustaría tener los antecedentes primero de la institución afectada, que fue Deportes Copiapó. Deportes Copiapó tiene muchos antecedentes que todavía no lo ha hecho público y que viene del primer partido, del que se jugó en Copiapó, porque todos sabemos que una vez que pasa a la siguiente ronda de Deportes Copiapó, tenía que jugar con Curicó, al final Curicó se va con vacaciones, Huachipato sigue entrenando, o sea, desde ahí se empieza a tejer todo lo que el desenlace final. Así que yo, compartiendo lo de la diputada Santibáñez, pediría que primero invitáramos al Club Deportes Copiapó. Diputado Soltay. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno,
ya lo hemos visto, que es bueno que se estructure esta solicitud, lo estábamos viendo ya de la semana pasada, sacamos algo en prensa también, porque claramente no podemos quedarnos detrás como Comisión de Deportes de involucrarnos en una actividad tan importante para el país, en la parte social, diría yo, más que en lo privado, porque sabemos que la NFP es un organismo privado, y tenemos mucho que decir. Y a mí me gustaría apoyar lo que señala el diputado Tapia respecto a Deportes Copiapó, y agregar también, ya que se está estructurando esta invitación al presidente, que quede también en acta, o si también los demás diputados lo apoyan, que yo creo que también es bueno, a 17 años de la entrada en vigencia de la Sociedad Anónima Deportiva, que fue un proyecto que se aprobó, se trabajó acá en el Congreso, yo creo que es tiempo de balance, de revisar esa ley también por la cual se rigen estas sociedades anónimas, porque también tenemos muchos reclamos, me imagino aquí todos los que estamos involucrados en el deporte, y hemos conocido reclamos respecto justamente a el accionar de las personas que integran estas sociedades anónimas deportivas, y podemos cruzar con muchos antecedentes, y por eso también está esta moción que hemos puesto, que tiene que ver con una arista distinta pero relacionada a esto, que tiene que ver con la proliferación de las casas de apuestas online. Y hay una cosa muy concreta ahí. No solamente son empresas que están o que se estructuran en el extranjero, no tienen ninguna responsabilidad en Chile, sino que aquí hay un tema de ludopatía y sobre todo nuestros niños. Por ahí en una entrevista yo lo contaba, he recibido yo testimonios dramáticos de padres muy preocupados con los niños que están enviciados en estas apuestas los fines de semana, le están incluso sin su permiso le sacan las tarjetas de crédito, sabemos los niños saben manejar mejor que nosotros toda la tecnología, y no hay ningún control, ninguno. Incluso también hay una casa de apuestas que, por lo menos allá en mi región, algunos hinchas del Club Deportes La Serena le envían algunos cupones, qué sé yo, y hay niños de 7 años, o sea, no hay ni un filtro de ningún tipo. Entonces, yo creo que es tiempo de revisar varias temáticas. Insisto, me refiero también a lo que señalaba recién el diputado Tapia, porque tenemos que tener las visiones en distintos puntos, en distintos sentidos. Creo que tenemos mucho que decir ahí, y claramente me sumo a esa solicitud para poder invitar al presidente de la NFP acá a la comisión. Gracias, presidente. Entonces la primera sería la misma tema, citarlo, pero para que hable sobre el tema de el tema del arbitraje, lo que tenemos en boga, y también que Sociedad Anónima hable Deportiva. sobre la sociedad anónima. Hasta aquí vamos bien, digamos, en estas dos cosas. Para lo de también el punto de también hable sobre el tema de Deportes Copiapó. Ya. Porque en el punto 3 de la cuenta también se menciona sobre el mismo tema y se habla de también invitar al presidente de árbitros profesionales, señor Johnny Jarasic. Entonces, sí, para que lo consideremos también. Sí, lo tengo a la vista. La idea es sumarnos a esta petición que hizo el diputado Yarzo, que la verdad estamos todos ya de acuerdo en eso. Presidente, si pudiésemos dejar súper claro cuáles son los objetos de la citación, porque de verdad que creo que hay aspectos que no sé si corresponde citar para esos efectos, o invitar en la práctica. Sí. Presidente, sobre ese punto yo, por lo menos como lo estoy entendiendo, esto no está dentro evidentemente de nuestras facultades fiscalizadoras, pero sí en la necesidad que tenemos nosotros de escuchar a la ciudadanía, escuchar a los organismos involucrados en esto. Por eso yo, por ejemplo, me sumaría perfectamente a lo que dice el diputado Tapia, de invitar también al Club Deportes Copiapó, y quería aprovechar, también creo que otro de los clubes que está involucrado en esto y que hay que aprovechar de invitar para que exponga, aunque no le guste el diputado Tapia, al Club Deportes Melipilla, que incluso llevó a un tribunal internacional esta cuestión. La semana pasada se conoció la resolución, y creo que también sería en el entendido de que tenemos que escuchar a la sociedad, a todos los que estén involucrados dentro de esta cuestión, que es importante para esta comisión, también invitar al Club Deportes Melipilla que exponga. Diputado, cuéntame.
Vamos a invitar a Coquimbo Unido, a Deportes Ovalle. No, creo que lo primero, secundar lo que decía el diputado Zulantay respecto de la importancia de poder hacer un análisis profundo respecto del rol de las sociedades anónimas en el fútbol. Yo creo que el fútbol es sin duda alguna el deporte nacional por esencia. Con el dolor de algunos más que el rodeo, más que otros, es por lejos el deporte nacional. No significa que no tengamos que darle énfasis a otros deportes, pero además hoy día con la incorporación de las mujeres, sin duda alguna, es muy relevante. Entonces, el poder examinar que respecto de la ley de deportes, de sociedades anónimas, cómo se ha desempeñado, creo que puede ser una buena cosa. También secundar respecto del tema de me parece saludar la propuesta de los diputados respecto de las casas de apuesta, creo que se va en la línea correcta. Indudablemente parte relevante de las mafias que se han configurado en el mundo tienen y dicen relación con las apuestas, con el amaño de partidos, para favorecer justamente a las casas de apuestas. O sea, los arreglos de los partidos de fútbol se dan esencialmente en mafias que se articulan en base a las apuestas. Nosotros lo hemos visto en el pasado. Hace muchos años, cuando incluso en Chile se hacían con partidos de la segunda división con casas de apuestas que estaban en Suecia. Entonces creo que es un tema extremadamente relevante. Respecto de, me quedan algunas, creo que es importante, si vamos a invitar al presidente de la NFP, hablar de estos temas genéricos para que venga, porque si lo invitamos a exponer respecto de un puntual partido, claro, vamos a hacer ahora el punto comunicacional, de decir, mire, lo invitamos y no vino, pero no va a venir. Entonces, a lo que nosotros nos tiene que interesar es que él pueda venir y quizás ahí, en el marco de eso, poder plantearle los diversos problemas que se han presentado con los clubes, porque por ahora solo tenemos un tema de prensa, ni siquiera hay una demanda, no hay nada judicial como para decir que existe, para poder ir nosotros más allá. Nosotros somos parlamentarios. Y creo además relevante poner sobre la mesa en algún minuto la discusión respecto a la separación de la federación y la NFP. Nosotros creo que eso también es una discusión que se ha ido posponiendo y que creo que es muy relevante, fundamentalmente hoy día también cuando hemos visto los tremendos fracasos que ha tenido el fútbol chileno respecto de no solo de la selección adulta, sino que en todas las disciplinas, salvo las mujeres que son las que están sacando la cara, pero creo que se hace muy relevante también el poder tener esa discusión sobre la mesa. Eso, presidente. Disculpe, presidente. Gracias, presidente. No, solamente es un consejo para que pueda venir como invitado y dentro del derecho a petición que está considerado en la Constitución el presidente de la NFP. Ellos se quejaron mucho por el tema del contrato de trabajo a las mujeres en el fútbol, que nunca fueron escuchados. Fueron invitados, pero ellos alegaron que no fueron escuchados. Entonces, yo lo que les diría, a través de estas invitaciones, que vamos a hablar de temas que a ellos durante estos 4 años sí les va a interesar. Uno, el tema de la sociedad anónima. Otro, el tema de la separación de la ANFP con la federación. Y algún otro tema seguramente va a salir, como el que estoy leyendo acá, que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos. Todos sabemos, por ejemplo, que Enjoy es una casa de apuestas y perfectamente podría incorporarse en este proyecto de ley, para que así él tenga la buena voluntad de venir ahora y nosotros vamos a tener la buena voluntad de invitarlo cuando él quiera hacer algún comentario de alguno de estos proyectos de ley. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, Pedro Celi. Nos viene a ordenar un poquito el mapa. Estamos bien para invitar al señor Milad. Si bien es cierto, nosotros tenemos un rol de legislador, de fiscalizador, pero generalmente se nos olvida el tercer rol, que es de representación. Y en calidad también de ser representante y representar, ¿no es cierto?, a la gente, que la gente también quiere saber, podemos perfectamente
hacerle, como digo, las preguntas al respecto, como está diciendo el diputado acá, de lo que pasó con Copiapó, porque a nosotros la gente nos pregunta, bueno, ¿usted sabe qué pasó con Deportes Copiapó? ¿Qué pasó? ¿Si hay alguna investigación? ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Entonces, sería bueno que él también, en base a eso, lo pusiera y nos aclarara o nos comentara, simplemente, sin pedirle a modo alguno, sino que simplemente en modo de conversaciones. Pero yo creo que invitarlo, no sé si sería invitarlo en el mismo día que el presidente del comité de árbitros, hacerlo en sesiones aparte. Eso ya es un tema estratégico entre nosotros, porque se nos van a cruzar dos personas en el mismo instante. A lo mejor son dos cosas distintas, que a lo mejor se cruzan en la gente, pero podríamos hacerlo en distintos momentos. Y yo creo que el primero, el que están diciendo, invitar al señor Milad, ¿no es cierto?, en la próxima sesión, para que le... Disculpe, solamente por el tema de orden, es lo que yo manifestaba, presidente, que es importante primero escuchar a Deportes Copiapó, para que ellos nos den todo lo que después nosotros podemos hacer las consultas en el NFP, porque si no después vamos a quedar en la duda si fue o no fue, porque aquí hay uno que es perjudicado, 100%, y justamente fue el Deportes Copiapó. Por lo demás, ellos están igual en contra del tiempo, porque igual están con el proceso de demanda, y yo creo que la próxima semana ya la demanda va a estar lista, y que nos expliquen en qué consiste la demanda. Presidente, no es con el objeto de ir en contra de la petición del diputado, pero siento que el objeto de la citación tiene que ser súper claro. El análisis de la sociedad anónima es un objeto claro que es pertinente a la mesa. También lo otro señalado por el presidente. Además que los temas de Copiapó, lo que señalaba el diputado respecto a Melipilla, etcétera, son temas del mundo del deporte que hoy día no están tipificados como algo que nos corresponda a nosotros. Y de hecho, cuando miramos los proyectos de ley que están pendientes de tramitación, hay dos proyectos, uno iniciado por moción, incluso la diputada Olivera, que tipifica el delito de corrupción en la actividad deportiva, y hay uno por mensaje, que también lo tenemos acá presente, que en definitiva yo creo que en esa instancia es cuando podemos hablar respecto a hechos ilícitos que puedan ocurrir respecto a la práctica deportiva. Entonces, para no desviar, porque si no efectivamente tendríamos Copiapó, tendríamos que meter muchos clubes en esto y pasaríamos a hacer casi una instancia de análisis de algo que la verdad que no creo o siento que no nos competiría. Presidente, me permito solamente hacer una acotación. A ver, yo creo que lo que pasó con Copiapó es gravísimo. Las declaraciones del árbitro que recibe una llamada de Santiago para cobrar penal y favorecer a Huachipato es gravísimo, es gravísimo. O sea, nadie puede decir aquí que no es grave. Y de eso hay otro antecedente que datan desde el primer partido. Entonces, si nosotros queremos irnos más allá a ver cómo está funcionando el fútbol, con todos estos actos que son impresentables y que dañan, lógicamente, la actividad deportiva. O sea, no solamente daña a una institución, daña a los futbolistas. ¿Cuánto perdió Deportes Copiapó por mantener entrenando cerca de 2 meses a ese plantel porque no sabían qué iban a hacer? Entonces, hay antecedentes que son muy concretos y yo creo que esta comisión se debe enterar para también lo que vamos a hacer a futuro con el tema de la NFP. O sea, yo creo que hay una herramienta tremendamente valiosa para ver cómo vamos a caminar nosotros también con nuestro rol de parlamentario en esta comisión de deporte. Yo, presidente, creo que voy a sonar a lo mejor un poco amarillo, sorprendentemente, pero tanto lo que dice el diputado Tapia como dice el diputado Guzmán, ambos tienen razón, y yo creo que la forma de poder congeniar esto es que al momento de ordenar la tabla que se viene para los proyectos futuros, podamos poner, por lo menos el proyecto que está de los primeros acá, que es sobre el tema de las casas de apuestas, a mí me interesaría mucho poder avanzar en él. Y también el otro que mencionaba, que era de la diputada Olivera, sobre el tema de la corrupción, podríamos poner esos proyectos para empezar a discutirlos, y a propósito de eso, hablar del caso Copiapó, como quizá incluso un caso emblemático. Entonces, porque yo entiendo lo que dice el diputado Guzmán, que esto o sea, nosotros no podemos caer en la tentación de convertirnos en una tertulia sobre deporte. Nosotros tenemos que hacer esto con un sentido. Yo en eso estoy muy de acuerdo, y quizá una forma de darle sentido al caso de Copiapó, no voy a dejar pasar al caso de Melipilla también, para que nos dejaron en primera vez de nuevo este año, para poder discutirlo con un sentido a propósito de enriquecer la discusión de estos proyectos, que puede ayudarnos para avanzar así. Me parece bien. La verdad que no podemos transformar en una instancia de tertulia, ni tampoco en un lugar judicial donde se resuelven las cosas de ese tipo.
nosotros podemos llamarlo y preguntar y conversar dentro de ese marco, pero no somos nosotros porque no somos un tribunal. ¿Ya? Y si eso se está manejando en los tribunales, nosotros a lo mejor a modo de recabar información. Y esa información, ya que está interesado el diputado, la puede traer ese día él, manejar para él mismo ser que haga la consulta directa al presidente en esa invitación, a modo de información para saber en qué parte va el proceso, si puede informarnos o no al respecto, que tan lícito, porque si es un proceso judicial que está en causa tampoco va a poder hablar. Bueno, todo eso se lo podemos preguntar en el momento, pero sí, el acuerdo está primero en citar al presidente y en esa instancia hacerle entonces la pregunta tanto de la sociedad anónima como lo que está hablando de lo que pasó con Copiapó, hablar de los proyectos de ley que se nos vienen, que creo que son pertinentes lo que están diciendo, y por supuesto yo lo someto aquí a la mesa, estos dos proyectos para que les demos prioridad, el tema de tipificación de los delitos de corrupción que tiene la diputada Olivera, y el segundo el del tema de las casas de juego. ¿Les parece? Sí, mire, yo respecto de los proyectos, que estoy totalmente de acuerdo con el proyecto que nombran en primer lugar sobre las casas de apuestas, creo que es bueno regular esa materia. Pero mire, presidente, nosotros acá en este Congreso despachamos una ley, que hoy día es ley, que tiene relación con el protocolo de abuso, la discriminación, el maltrato en el mundo del deporte. Con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que el proyecto tiene sus deficiencias, y una de las deficiencias que tiene relación con el tiempo para denunciar, el tiempo que tienen las víctimas en este caso, que son deportistas, para denunciar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Nosotros, después que esto se promulgó como ley, conocimos el caso de algunas deportistas que denunciaron, y tuvimos dentro de esos casos algunos que no pudieron seguir su curso porque ya estaban prescritos, porque el proyecto de ley dice que tendrá un plazo de 6 meses. Entonces nosotros propusimos un proyecto de ley que de hecho se dio cuenta en esta comisión, que busca aplazar ese tiempo a 3 años, un poco llevándolo a lo que hoy día también tenemos dentro de la legislación en casos de delitos más graves. Y para eso me gustaría que ojalá en algún momento, cuando se empiecen a ver estos proyectos, esté en consideración, porque yo creo que es de carácter urgente, porque hoy día hemos tenido casos de deportistas que han salido a denunciar y lamentablemente no han podido seguir el proceso porque ya están prescritos los casos. Sí. Es ese mismo, guión 29. Presidente, y bueno, aprovecho el tiro de solicitar que cuando se ponga este proyecto para revisarlo, se pueda invitar a la abogada que ha llevado los casos de los diferentes deportistas. Eso, presidente, yo dejo hecha esa petición. Gracias. Es un proyecto bien cortito por lo demás. Me imagino entonces que terminamos sobre los puntos varios, porque esto ya estamos hablando de los proyectos de ley que es la orden del día. Ya. Diputado Mulet. Gracias, presidente. Mire, sobre la discusión de la NFP, presidente, y las posiciones que hay acá, nosotros el periodo pasado hicimos una comisión investigadora a propósito de unas situaciones parecidas a las que ocurrieron, y fue bastante interesante ese trabajo que se hizo. Después se presentaron, quiero relatar una cosa breve, después se presentaron algunos proyectos de ley, entre otros la incompatibilidad de ser dirigente de la NFP con ser dirigente de la Federación de Fútbol de Chile, para separar esos roles. Ahí tenía que ver también con lo que había pasado en la Copa América, digamos, y las rendiciones de recursos, entre otras cosas. Ese proyecto lo aprobamos en la Cámara y entiendo que está en el Senado todavía, no recuerdo bien, a lo mejor la señora se acuerda ahí. Nuestra secretaria es abogada. Se aprobó en la Cámara. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que cuesta mucho abordar la situación de la NFP por dos razones. Una,
porque es un ente privado y obviamente para hacer una investigación o una comisión investigadora uno tiene que fiscalizar a los órganos públicos que tienen que ver con esa institución privada, el Ministerio de Justicia, en fin, la Comisión del Mercado Financiero, algunos aspectos también fiscaliza a los clubes, la Dirección del Trabajo y otras maneras, y uno lo va abordando a través del sector público, digamos, para llegar a algunas conclusiones, y la asistencia voluntaria de mucha gente. Puede que el director o el presidente de la NFP no participe, pero pueden participar otros u otras. Y ese es un tema. Pero después nos encontramos, y quiero decirlo como experiencia que ojalá cambie, que hay una defensa también que hace la NFP, legítima o no, cada uno lo verá, y los proyectos avanzan poco después en el Parlamento, particularmente en el Senado. Varias de las propuestas que aquí están saliendo están en el Senado ahí hace 4 años, 3 años, y el Senado no las avanza. Y allí es donde necesitamos el apoyo del gobierno. Muchas veces el gobierno pasado no nos ayudó en esto para poner la urgencia y ver cómo avanzar. Yo quiero terminar esto por la experiencia que tuvimos en el periodo pasado y decirles que evidentemente las situaciones de corrupción y de manejo son ahí palpables. Lo decía el diputado Cristian Tapia a propósito de lo que le pasó a Copiapó, y es una cosa tras otra. Entonces, yo no sé, le sugeriría a los diputados, si es que estamos todos de acuerdo, a lo mejor armar paralelamente una comisión investigadora y hacer esa labor de fiscalización de nuevo, viendo todos estos temas que afectan al fútbol. Para eso hay que ponerse de acuerdo y ver si hay acuerdo político para constituirla, y a lo mejor entre nosotros mismos ser los que estamos en esa comisión para no meter a otras personas. Antes las comisiones permanentes podían transformarse en investigadoras también, hoy día no. Al ser investigador y proponer o hacer una comisión investigadora podemos lograr tener otras facultades fiscalizadoras y tratar de abordar ese tema que nos va a doler, diría yo, todos los años, a propósito del problema que hay con los propietarios, que ustedes saben hay poca transparencia en el dominio, los clubes, hay testaferro y eso lo sabe todo el mundo, los problemas que hay en el arbitraje, los problemas que hay en situaciones particulares de algunos partidos arreglados, que ocurre eso, ocurre, y el fútbol lo han ensuciado y lo siguen ensuciando. Entonces creo que hay una buena oportunidad, digo yo lo planteo de esa manera, porque para no llegar a donde mismo quedamos hace algunos años atrás. Así que si le parece, presidente, le puedo traer una propuesta yo y ojalá entre los mismos de la comisión a lo mejor suscribimos eso y le hacemos empeño por otra vía. Es una sugerencia, presidente. Por supuesto que el acuerdo lo toma el comité por mayoría, así que lo someto a votación, aprobar lo que está proponiendo de armar una comisión investigadora, como propone el diputado Mulet. ¿Sí? Presidente, eso ya estaría fuera de la comisión porque tienen que hacerlo aparte ustedes, por otra vía. Sí, exacto. Por otra vía. No se requiere el acuerdo tan formalmente, cualquiera lo puede pedir, y después necesitamos 60 firmas para que ocurra. Es importante que salga de acá. Exacto. O sea, por eso entonces quizás asumir nosotros el compromiso de conversar con nuestros jefes de bancada para que exista acuerdo de los comités y a lo mejor el mismo diputado Mulet liderar para después reunir las 60 firmas. No sé si les parece. Sí. Tiene harta experiencia, diputado. Solo una pregunta, en base a lo que, disculpe, presidente, en base a lo que decía el diputado Mulet. Yo sé que hay un proyecto, no sé si el mismo, que se aprobó acá en la Cámara de Diputados, que está en el Senado, que es sobre los dueños de los clubes, que también son dueños jugadores y son dueños de más de un club. ¿Ese mismo proyecto está el tema de la federación y de la NFP? Pero, o sea, son dos proyectos diferentes. Aquí se aprobó, está en el Senado, yo sé que está en el Senado, yo hice una consulta. Entonces son dos diferentes. Son dos que están... Sí, son dos diferentes. Ya, gracias. Claro. Está en el Senado. Están los dos, parece, en el Senado, ¿no? Y en el Senado, hasta ahí llegan. Hasta ahí están frenados. Sí. Claro. Ahí donde tenemos que también trabajar nosotros con nuestras bancadas para acelerar también el trabajo del Senado, ya que estimamos que son pertinentes y que necesitamos acelerar y que no duerman ahí en el Senado estas leyes. ¿Influye mucho para los más antiguos que no tengamos comisión de deporte en el Senado? Justamente, porque al no tener un par,
Claro. Tenemos a Keitel allá, de alguna manera que... No, pero él colabora en eso. Que el gobierno le ponga urgencia y hay que entablar el tiro. Claro, porque ahí lo privilegiamos. Eso es lo que no logramos la vez pasada, ahora hay que intentarlo con esos dos proyectos que son muy sencillos. No. Al proyecto de ley que está aprobado, que está en el Senado, para que se vea en el Senado. No, pero ¿cómo nosotros podríamos influir para que tuviese el Senado comisión de deportes? Depende de los senadores y Keitel la quería proponer. ¿Y eso depende de la presidencia del Senado? De los senadores, depende de ellos. Vale, todavía estaban varios. Presidente, solo para sumarme a la solicitud que se ha hecho, yo creo que estamos todos muy preocupados de la corrupción en el deporte. En la práctica es eso lo importante. Si hablamos de casos de corrupción en el deporte, yo soy hincha Ranger de Talca, también tengo algunos que podríamos sacar, pero en la práctica tenemos que buscar que esos hechos de corrupción que son del ámbito privado tengan una sanción penal, para, en definitiva, que sancionado a aquellos dirigentes, deportistas, etcétera, que participen en esos hechos, porque en definitiva el deporte afecta también la fe pública. Por tanto, creo que la línea de esta comisión debe ser avanzar en los proyectos de ley que hoy día sancionan los hechos de corrupción en la práctica deportiva. Y lo vamos a ver después en la priorización que vamos a hacer de los proyectos de ley que se encuentran presentados, presidente. Eso por una parte. Y lo otro, presidente, respecto en el punto varios es solicitar que a través de la Secretaría se pueda oficiar al IND en el Maule, pero para hechos positivos. Hay atletas de la región del Maule que tuvieron una participación destacada, presidente, en el Torneo Nacional de Atletismo que se desarrolló este fin de semana en Temuco. En el Maule tuvimos con medalla de oro a Rocío Muñoz, quien salió galardonada en el salto largo y salto triple, a Catalina Cárcamo, quien también ganó la medalla de oro en el salto alto, a Luciano Arriagada, José Fernández, Martín Muñoz y Juan Gachot, quienes resultaron primero en el relevo 4%. Y quiero destacar también a Benjamín Anavena, quien se quedó con la plata en los 100 metros y un bronce en los 200 metros planos, a Camilo Reyes, quien ganó la plata en el lanzamiento de la bala, a David Avendaño, quien hizo lo propio en el salto triple, a Carla Bustos, quien sumó un bronce en el lanzamiento de la jabalina, como también a los técnicos Cristian Salazar y Luis Cerda, quienes fueron los que trabajaron con estos deportistas. Así que quisiera, después le hago llegar los nombres y los datos para que facilitar el trabajo de la Secretaría, pero felicitar a los deportistas de la región del Maule que compitieron este fin de semana. Tomamos el acuerdo entonces en lo referente para hacer concreto lo que se está solicitando finalmente. ¿En las felicitaciones que está solicitando el diputado Guzmán? ¿Tomar el acuerdo de eso? ¿De mandar las felicitaciones? El diputado lo invita a una cena a todos los deportistas que están ahí. Lo invita a una cena el diputado deportista. Con la NFP, ¿qué va a pasar con la NFP? Eso no lo han cerrado bien. ¿Qué temas van a tratar? Sí, tiene razón, falta eso porque hemos citado de citar al presidente Pablo Milad, pero me gustaría cerrarlo para que terminemos el acuerdo y que quede sentado en el acta. La idea es hablar sobre las sociedades anónimas, la invitación va a ser en el tenor de hablar de las sociedades anónimas, de los proyectos de ley que estamos conversando, sobre todo de la publicidad en los lugares de juego, casinos en lugares de juego. Y además dentro de eso podríamos consultarle entonces en qué va la temática desde el punto de vista judicial respecto a los casos de Copiapó, Melipilla, la situación de los árbitros. ¿Así debe quedar? Solo un alcance, presidente, respecto del tema del proyecto de ley. Yo creo que cuando esté en discusión quizás ahí vamos a tener de la casa de apuestas que invitarlo. Porque todavía no está en tabla del proyecto, ¿no? Ya, entonces la invitación sería por el tema de... Hasta la otra semana. Esperemos que él venga. ¿Sí? De la sociedad anónima y... ¿Sí? Recoger lo que señalaba el diputado Celi. También yo creo que es importante
en esa invitación al presidente, porque me imagino que se le va a extender la invitación y se van a poner los puntos. Estamos todos de acuerdo que tendríamos que revisar el tema de la sociedad anónima deportiva, creo que estamos todos de acuerdo, es algo que es una ley en ese sentido, y lo otro es la separación de la NFP con la federación. Yo creo que es un muy buen tema y que también tenemos injerencia en eso, que es lo que plantea el diputado Celi. Y también concuerdo con el diputado Manucheri, que se le puede a lo mejor como un comentario, como una preocupación de la comisión y todos nosotros respecto al tema de la apuesta, y que viene un proyecto que está en este rato en la Comisión Mixta de Hacienda, porque es un proyecto mucho más amplio que esta moción, que es solamente un artículo único, donde se pide que se prohíba la publicidad específicamente en estos dos aspectos, pero el proyecto está en la Comisión Mixta, es mucho más amplio, robusto, tiene que ver con cobro de impuestos, otra cosa, y yo creo que para la ANFP serían esos dos puntos, tendría que ser la sociedad anónima y la separación de la ANFP con la federación. Y en el marco de la discusión de este proyecto que tipifica el delito de corrupción y actividades deportivas, el proyecto que señalaba recién, la autoría de moción de diputado Olivera, ahí en ese marco poder invitar a Copiapó, porque creo que es lo que puede encerrar como un ejemplo de lo que estamos hablando de la moción. Exactamente. Eso como opinión. Ya, pero cerremos primero por favor, esta invitación. ¿Ya? Cerremos este acuerdo. Entonces invitamos al señor Pablo Milad para hablar sobre las asociaciones y la separación de la ANFP con la federación, ¿cierto? No obstante, podamos hacerle consulta respecto a la situación de la corrupción que se habla hoy en día, ¿no es cierto? Y cuál está la situación judicial de Deportes Copiapó y de algunas otras situaciones más que también se puedan suscitar dentro de la consulta que se le puede hacer al señor Pablo Milad. ¿Así quedaría entonces? ¿Sí? Es que sí, porque vamos por esto, porque yo pienso que a lo mejor no vamos a poder tenerlo a él, a los árbitros, a los jugadores de Copiapó, todo aquí, pienso yo. ¿Sí? Presidente, yo creo que debería ser el REA, porque, a ver, ¿cuál va a ser la intervención ante el presidente de la NFP en el tema de la separación de la NFP con la federación, si ellos están involucrados y hay un proyecto de ley? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de invitarlo para ese tema a ellos? Yo la verdad es que no le encuentro ningún motivo, porque a no ser que ellos opinen, o que escucharlo de lo que piensan nomás, pero solamente eso. Pero yo creo que lo que dice la diputada Olivera es más, o sea, el tema está más sensible lo que ha pasado últimamente. Yo creo que el tema de los árbitros y el tema de Deportes Copiapó, yo creo que es primero que el tema de la NFP. Bajo mi punto de vista, no sé si... Bueno, yo creo que tenemos que escuchar a los actores en orden a lo mejor, y pienso que don Pablo Milad es quien tenemos que citar primero. Y en una próxima reunión podríamos citar a los árbitros. El tema de los árbitros, recuerde que la sesión pasada también dejamos presente el tema de los despidos de los árbitros, y que lo íbamos a ver en el ámbito de la dirección del trabajo, la inspección del trabajo. Eso entonces, para que no se nos vayan quedando temas que son sentado. pendentes. Quedó sentado, de eso no hemos recibido nada. Mandamos un oficio porque se solicitó en un oficio. Yo no sé, pero le propongo a la comisión que quizás para dejar todo el tema cerrado de ANFP, árbitro y las dudas que hay acá, porque en una hora nosotros no vamos a cerrar este tema cuando vengan el presidente y otras personas. Entonces, ¿por qué no deja una sesión especial, un día martes, a la hora de la sesión de la comisión, dejarlo sesión especial para estos temas y no tocar ningún proyecto, no tocar ningún otro tema, solamente abocarnos a esos dos, a los temas puntuales de árbitro, del el presidente de NFP y a quienes tengamos que escuchar, a los clubes, como dicen acá también. Eso, presidente. Bueno, yo me sumo simplemente a lo que hace la comisión. Así que en este caso, la proposición de la diputada Olivera hace más sentido a todos, podemos tomar el acuerdo y en la próxima sesión citar en distintos horarios a los actores como para poder ampliarlo un poquito más y tener las 2 horas nuestras de comisión con esos invitados. Presidente, sobre lo que señala la diputada Olivera, e incluso por lo menos en otras comisiones lo hemos hecho así,
se han acordado sesiones especiales en otro día y en otro horario. Yo sé que es complejo porque todos tienen harta carga, pero incluso podríamos llegar a hacer eso para hacer una sesión especial. Y entiendo obviamente que esto es sin perjuicio de lo que señala el diputado Bolet de la eventual comisión investigadora. Claro. Pero me refiero que son las horas y después una especial después de esa hora. Después de las 5 la especial. Claro. ¿A eso? Chocan con los... ¿No? ¿Cómo entonces para... Adelante. No, presidente, no. Lo que yo propongo Otra es que sesión. el próximo martes, por ejemplo, en vez de abocarnos a otros puntos, solamente nos enfoquemos en esta sesión especial donde invitemos al presidente de la NFP, a los clubes, a los árbitros y a todos quienes queramos escuchar. Y en las 2 horas que tenemos de comisión, hagamos solamente eso, ningún otro punto. ¿Mejor? Entonces quedamos... Okay. Gracias, diputada. Quedamos entonces con el acuerdo. Sí, la idea es conectarnos con los distintos actores, ya sea algunos de manera telemática, ¿no es cierto? Nos permite el aforo. Sí. Eso se va agotando, sí, para ordenar. Ahora sí, orden del día siempre. ¿Qué queda pendiente? No. Cuando veamos el orden del día, esto que pidió la diputada. Bueno, hemos tenido una mezcla entre los varios y la orden del día. Voy a pasar a la orden del día, si todavía no hay algún varios, porque ha estado como mezcladas las cosas. En la orden del día tenemos esta sesión que tenía por objeto analizar el listado de proyectos de ley en ella radicados y así fijar prioridad en su tramitación legislativa y abocarse a otros temas de su competencia. Ofrezco la palabra para que ordenemos un poco al respecto. Presidente, sí. Bueno, ya harto hemos hablado un poco sobre esto, pero creo que en virtud de que el tema es importante, y como lo decía el diputado Zulantay, es un proyecto de artículo único que puede ser de fácil tramitación. Este proyecto del 14.892, que es sobre la publicidad de casas de apuestas, a mí me gustaría que lo pudiesen considerar dentro de las prioridades de la tabla, si es que el resto de la comisión está de acuerdo. Yo en lo personal quiero darle más celeridad a este artículo que incluso está más avanzado, que tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas, porque está ligado a todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, para mí sería ese como para darle un poquito más de celeridad, ¿sí? Si están todos de acuerdo. Sí, presidente, y propongo para ese caso que se pueda invitar a los autores del proyecto de ley. Bueno, aquí está la diputada Oliveira, el Santibáñez, bueno, están acá. El senador Walker, el autor de ese proyecto es Matías. Ok. Sí. Sí, por favor. Falta acordar invitados. ¿A quiénes más podría...? O sea, pero solo respecto al articulado porque está ya aprobado en general. Vamos a tener que hacer Presidente. hartas invitaciones porque ya tenemos la próxima sesión con los invitados y la siguiente ya empezar a trabajar y avanzar en nuestros proyectos de ley. ¿Votado? Presidente, me parece que es un proyecto que debiese ser priorizado. Me genera una duda y hago la consulta respecto a la posibilidad de que exista una fusión de proyectos con el que fue enviado por mensaje por el Ejecutivo, el 14.818-29, que también está en la línea de sancionar aquellas conductas contrarias a la integridad deportiva, pero siempre enfocado en el fraude deportivo, en ese tipo de hechos.
Entonces no sé si es factible la fusión de ambos proyectos. Guión 29, sí. ¿Con el primero? Con el proyecto 14.774, sí. ¿Van en la misma línea? Sí, sí. Habría que revisarlo en aspecto legal si es posible fusionarlo, porque si son en la misma línea es lo mismo. Vamos a revisar, y ya que estamos en un día de desorden, de verdad. Sí. Sí. Diputado Olivero. No, presidente, yo quisiera insistir en el proyecto al que hice mención, que es un proyecto que no tiene mayor complicación, porque lo único que busca es ampliar el plazo para poder denunciar. En el mundo del deporte existe un tribunal de arbitraje que está bajo el Comité Olímpico de Chile. Este protocolo que nosotros aprobamos acá, una de las cosas que busca es precisamente que los deportistas puedan denunciar al momento de recibir algún tipo de maltrato, de acoso, de abuso, ante el tribunal de arbitraje. Y hoy día el plazo que maneja el tribunal de arbitraje es de 6 meses para la denuncia. Si el deportista o la deportista no denuncia dentro de ese plazo, el caso prescribe. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es ampliar ese plazo a 3 años, atendiendo que hay casos que son súper graves, como el acoso sexual, por ejemplo, en donde hay deportistas que son menores de edad y en su momento no tuvieron el poder de discernir lo que estaba sucediendo frente al acoso o al abuso, y al momento de ir a denunciar ya el plazo había prescrito. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es mejorar el proyecto, porque encontramos, a raíz de las propias experiencias que tuvimos durante el año 2021 en cuanto a denuncias, es que buscamos que este plazo no sea de 6 meses, sino que de 3 años. Y por eso también solicité que se pueda invitar a la abogada, que después les puedo hacer llegar el nombre, que ha representado a las deportistas, porque hay muchas que son mujeres las que han denunciado, escucharla a ella para que ella pueda exponer cuál ha sido las problemáticas que se han encontrado durante el proceso. Eso, presidente. Muchas gracias. Yo encuentro toda la razón en aspecto, diputada, porque siempre los plazos legales son demasiado acotados y en todo orden de cosas, porque a veces cuando uno va a reclamar sobre alguna situación dice, no, que yo no estaba en ese tiempo, así que ya no tengo. Así que estoy de acuerdo en eso, incluso en alguna moción parlamentaria mayor que no tiene que ver con el deporte, pero a lo mejor puede involucrar a todos los funcionarios que involucren también el deporte, pero también todos los funcionarios públicos, que cuando cesan sus cargos, su responsabilidad pase más allá de los 6 meses, porque también para los funcionarios públicos, ya sea desde nosotros mismos y muchos que otros que solamente pueden responder hasta 6 meses después. Entonces, a lo mejor no solamente acá, en estos funcionarios, sino que también una moción que sea para todos los funcionarios públicos que cesan su cargo, y que no solamente sea con 3 años, sino que también sea mínimo el tiempo en que ellos ejercieron. Si estuvieron 5 años, pueden haber 5 años después en los cuales puede haber algún tipo de demanda y que caigan dentro de esa posibilidad de ser demandados y no prescriban tan prontamente. Así que pudiéramos hacerlo como más grande, no solamente al mundo del deporte, porque es algo que afecta, yo creo, que a todas las instituciones. Sí, yo quiero preguntarle a la secretaria, por ejemplo, para pedir que sea fácil despacho antes de las audiencias, ¿cómo se hace eso en ese caso? En unos minutitos, mejor de verlo, pero en virtud de que estábamos conversando otras cosas, comunicarle aquí a la diputada Olivera que recibí algo, porque también lo recibí en su momento desde la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje.
Estaba dirigida a mi nombre, a mi correo, yo lo revisé, lo recibí hoy día, no lo alcancé a entregar a la secretaria, así que se los voy a leer. Dice: estimado señor Roberto Arroyo Muñoz, la Federación Chilena de Hockey y Patinaje, junto con saludar y además miembros de esta comisión, les agradece la consideración realizada en nuestros documentos anteriores. En el primer documento se solicitaba poder oficiar a la Contraloría General de la República sobre respuesta a denuncias presentadas por la Federación hace más de 14 meses. Denuncias realizadas por las continuas irregularidades que se cometen con los recursos provenientes de la ley del presupuesto que el Instituto Nacional de Deportes entrega a las corporaciones de derecho privado, ADO, Chile y Comité Olímpico de Chile. Se habrá realizado la consulta, denuncia que fue aceptada por la Contraloría, asignándole el número W1623-2021, el tenor del segundo oficio en el que se solicitaba tener a bien requerir al Instituto Nacional de Deporte que indique a cuántas instituciones se le permite la garantía de mantener por años rendiciones de cuentas sin revisar, cuáles son las instituciones y a cuántos ascienden los montos sin rendir y desde qué año, lo cual transgrede la normativa de rendiciones, dejando sin resguardo los fondos que entrega el Estado para el desarrollo del deporte. Esperando poder contar con una buena aceptación, atentamente, Guillermo Mora Sanzana, presidente de la Federación de Hockey y Patinaje. Yo estoy recién entrando y conociendo de esto, nos enviaron toda esta tremenda información con los casos a nivel judicial, la denuncia y todo eso, porque hay un problema enorme que tienen las federaciones que respecto también a recibir después los aportes, porque como no están revisadas las cuentas no pueden seguir recibiendo aportes, me comentaba ella. No sé si usted nos puede comentar un poco de eso, diputada Olivera, que ha estado más tiempo y que también estuvo durante este proceso. Sí, presidente. La verdad es que, bueno, el señor Guillermo Mora, que es presidente de la Federación de Hockey y Patín, él hizo llegar a esta comisión en el periodo anterior, me imagino que la misma documentación, también hizo llegar varios correos. Ellos hoy día como federación están bloqueados del sistema. Eso quiere decir que ellos como federación no pueden recibir ningún recurso económico de parte del Estado de Chile, y no es la única federación que está en esa situación. Nosotros en el periodo anterior intentamos de tener respuesta respecto de esta especie de intervención que hay hacia las federaciones, porque se van entre denuncias, entre federaciones, el Comité Olímpico de Chile. Yo en esta comisión en el periodo anterior puse varias veces sobre la mesa cuestiones que a mí por lo menos no me parecen que tengan que existir en el mundo del deporte. Estoy súper consciente que hay federaciones que han tenido muchos problemas económicos, que no han hecho un trabajo como corresponde. Sin embargo, hay otras que sí han hecho su trabajo como mandata la ley. Y en el caso de la Federación de Hockey, ellos hoy día se ven enfrentados incluso a que este tema lo judicializaron. Ellos hoy día están en demanda, están en juicios con el Comité Olímpico de Chile o con ADO, no sé con quién. ADO es, para que ustedes sepan, es una corporación privada sin fines de lucro que funciona dentro del Comité Olímpico de Chile y que lamentablemente nosotros no tenemos cómo fiscalizar. Y también en el periodo pasado yo muchas veces aquí, incluso en un proyecto de ley, traté de meter una indicación respecto de la fiscalización que no reciben las corporaciones y que no cumplen con las mismas exigencias, porque la ley no se los exige como sí lo cumplen las federaciones deportivas nacionales o las federaciones deportivas. Las federaciones, para poder presentar proyectos, para poder obtener recursos públicos, ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos, exigencias. No así las corporaciones privadas sin fines de lucro. Entonces no hay control ni fiscalización. El IND, que se supone que es el ente que tiene que fiscalizar a estas instituciones, no sé si realmente cumple con ese rol. Por lo tanto, es un tema que ojalá en esta comisión lo podamos seguir abordando. Yo de verdad, bueno, acá está el diputado Mulet, está el diputado Andrés Celis también, y ellos son testigos de todo lo que fui insistente con este tema en el periodo anterior, pero que lamentablemente no tuvimos frutos. También se invitó durante las últimas sesiones del periodo anterior, del año 2021, a la Contraloría, al señor Contralor, para que se nos pudiera informar respecto de los informes que se levantaron en algún momento respecto de la Federación de Hockey y Patín. Pero acá en la comisión también hay harto antecedentes respecto de lo que se hizo en el periodo anterior, que creo que es bueno revisarlo si en algún momento se puede.
Y eso, creo que nosotros como comisión, por lo menos en el periodo anterior, nos preocupamos mucho de que las federaciones deportivas nacionales y las federaciones deportivas se sintieran respaldadas por esta comisión y cuando se cometían errores también denunciar eso, o las faltas, ¿no? Pero eso, presidente, o sea, hoy día lo que le plantea ahí el presidente de la Federación de Hockey no es hoy día la única federación que está bloqueada, hay otras, y de hecho yo he oficiado desde acá pidiendo cuántas son esas federaciones, el por qué, y también el saber cuántos son los recursos que se le entregan a cada federación, cuántos son los recursos que administra el Plan Olímpico, por ejemplo, pero de eso tampoco llegan respuestas. Muchas gracias. En lo personal, entonces me gustaría que pudiéramos retomar el tema durante este tiempo y periodo legislativo, porque está esta situación judicializada, pero hay muchos otros temas, como lo señala la diputada Olivera, que están fuera, digamos, de control y podrían caer también dentro una vez que nosotros podamos sacar y aprobar esta ley anticorrupción, porque finalmente pudiera llegar a ser algún tipo de constituyente de delito el hecho de que las federaciones también no tengan claridad en cuanto a sus rendiciones. Y esperamos entonces que durante este año podamos retomar este tema de la federación y de las otras también que están con todos esos problemas, porque todos hemos vivido esa situación, quienes se contactan con nosotros, y las federaciones que nosotros hemos participado, y aquellas otras federaciones también que se han contactado con nosotros, que hablan de la misma situación, sobre todo del punto de vista de que no pueden tener financiamiento para sus actividades, producto de que están trancados, porque sus revisiones no están dadas y ni revisadas. Así que nos gustaría poder, en ese caso, volver a hacer un oficio al IND como partida, para que nos entregue respuesta respecto a estas situaciones en particular, pero todas las federaciones que están ahí bloqueadas por el hecho de que sus rendiciones no han sido revisadas, todas sus rendiciones. Salían ahí, en el final salía todas las federaciones que estaban bloqueadas, todos los. Sí, hay harta. ¿Que se encuentren bloqueadas? Sí. ¿Cuáles son las que se encuentran bloqueadas? Sí, mire, yo sé que hoy día son 3, no sé si habrán más, o sea, lo último que salió era que eran 3. No que estaban bloqueadas, sino que quedaron como fuera del sistema, o sea, el Comité Olímpico ya les quitó el patrocinio, algo que tampoco creo que se puede hacer. Pero en el fondo yo creo que tenemos que oficiar solicitando cómo es el estado hoy día de todas las federaciones deportivas nacionales y federaciones deportivas, porque son 54 federaciones, pero solo 15 de ellas están acogidas hoy día a la Ley de Federaciones Deportivas Nacionales. Por lo tanto, igual es importante tener el dato de todas. Gracias por la aclaración, diputada, porque es importante el saber en qué estado están todas las federaciones en pos de que el deporte en Chile también esté con transparencia en base a lo que hacen, lo que trabajan y lo que rinden y lo que gastan. No sé cuánta injerencia tenemos sobre estas otras federaciones o asociaciones, digamos, que son sin fines de lucro, pero hay algunas que también sabemos, por ejemplo, que incluso arriendan su oficina. Hay otras cosas que tenemos que ver y revisar en nuestro rol de fiscalizador. Sabemos también, me decía, que el Movistar, por ejemplo, hay un convenio en el cual 10 días se pueden utilizar para 3 veces en el año. Entonces, todo ese tipo de situaciones que hoy día conocemos ya, podemos también revisarlas para que podamos tener pleno conocimiento de todo en este caso. Me comenta la cita secretaria que respecto de la misma Federación de Hockey se le envió información a todos los diputados en sus correos para un hecho de poder
actualizar un poco el estado, pero vamos a actualizarlo no solamente respecto de la Federación de Hockey, sino que la idea es pedir un oficio para y actualizar la situación que ocurre con todo el resto de las federaciones. ¿Ok? La diputada Olivera hacía una consulta y recién lo estaba revisando. Bueno, explíquelo usted, por favor. En relación con lo que preguntaba la diputada Olivera sobre la tabla de fácil despacho, el tema ahí es que tendremos 30 minutos para analizarlo, esa es la limitación de tiempo, por si quiere invitar a alguien, entonces tendría que ser bien acotado. De modo que se podría despachar en ese tiempo. Si no se alcanzan esos 30 minutos hay que prorrogar por unanimidad, por acuerdo unánime. Lo otro sería destinar la sesión en el fondo a analizar el proyecto hasta total despacho. Esa es la otra alternativa. No sé cuál prefieren. El presidente está facultado para citar en todo caso para fácil despacho. Sí, como la próxima semana tenemos esta sesión especial con el tema del fútbol, podríamos dejarlo para la siguiente. Invitamos a la abogada y yo creo que lo de ella va a ser súper acotado, como dice Jimena, porque finalmente es simplemente contar súper específico cómo ha sido la experiencia durante este tiempo en todos los procesos que ella ha tenido que llevar. Así que yo creo que nos da para media hora. Muchas gracias. Okay. Queda entonces también eso en acuerdo, porque ya no estamos adelantando a las sesiones posteriores. Entonces, respecto a algunos proyectos que aún quedan en el Senado, que han ido avanzando dentro del TAPE, pero algunos quedan, se solicita entonces que un poco de celeridad, pero para poder hacerlo necesitamos el apoyo de los senadores para dar ayuda a que aceleren un poquito esos proyectos de ley, para que vayan avanzando. Así que ahí está el compromiso de todos y cada uno de hablar con los senadores que conocen, ¿cierto?, para poder avanzar. Sí, yo un poquito para enriquecer el punto que plantea usted. La experiencia que ha tenido esta comisión en el periodo anterior es que efectivamente los proyectos quedan durmiendo en el Senado y van a parar a la Comisión de Educación. Mientras no tengamos Comisión de Deporte, vamos a seguir en el mismo formato. La Comisión de Educación tiene muchos proyectos que discutir, esa es como la respuesta que a nosotros nos han dado de repente los senadores que integran la comisión. Sin embargo, para el proyecto del fútbol femenino, con la diputada Santibáñez, fuimos súper perseverantes en ir al Senado, plantearle a los senadores de la comisión por qué era urgente el proyecto, por qué lo necesitábamos. Y bueno, yo personalmente después hice seguimiento y me uní a todas las sesiones en las que el Senado trató el proyecto, por lo tanto podía intervenir también dentro de la sesión, dentro de la comisión, y por eso el proyecto pudo avanzar, y porque además hubo voluntad de la senadora Proboste, del presidente de la comisión, que no sé si es el mismo hoy día, que era el senador Quintana, más los otros integrantes que nos apoyaron con bastante voluntad, diría yo. Pero si nosotros queremos que el Senado ponga algún proyecto de deporte en tabla, hay que ir allá personalmente, porque no sacamos nada con pedirle a los integrantes de nuestras bancadas que nos apoyen si no vamos a hacer la pega nosotros mismos allá. Nosotros hoy día precisamente en la bancada conversábamos de quizás tener conversaciones con los senadores que son de Renovación Nacional en este caso, pero finalmente uno aquí tiene que hacer un trabajo de manera transversal. No sacan nada con ir a conversar solamente con los senadores que son del mismo partido o de la misma bancada.
hay que ir a hablar con la comisión en general. Entonces, yo, presidente, me ofrezco para acompañarlo, si usted lo desea, para ir a plantearle a la Comisión de Educación y hacer la solicitud de poner algún proyecto en tabla. Muchas gracias por poder ayudar en esto y ofrecerse de la manera voluntaria. Me gustaría si pudiéramos investigar, como dice que el senador Keite planteó la posibilidad de formar un comité también en el Senado, de manera tal que pueda tener un par, como nosotros en la Cámara Baja podamos tener un par allá, y apoyar esa moción, de manera tal de que vamos a tener un mejor fluidez respecto a estos proyectos. Como la Comisión de Educación tiene tanto trabajo que hacer, que va a ser la respuesta que vamos a tener frente a todas las cosas que pidamos y si van a dormir allá. Yo creo que la forma de desenredar también es apoyar en ese sentido esa iniciativa. No sé en qué está, si nos puede informar, si tiene comunicación de eso y poder ayudar. Presidente, yo sé que el proyecto fue ingresado apenas el senador Keitel asumió. Quizá el diputado González que nos puede dar más información de si tiene alguna información más adelantada de aquello, pero de todas maneras, de aquí a que esa comisión se logre levantar, se logre instalar, igual va a pasar harto tiempo. Entonces, y lo otro que se me quedó en el tintero es que también quizás pedirle al Ejecutivo que nos ayude en esta intervención en el Senado. Quizás sería bueno en algún momento conversarlo con la ministra del Deporte y ver qué proyectos son los que nos gustaría que salgan desde acá y que ella también nos dé el respaldo como Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene el poder de ponerle urgencia, suma urgencia o de discusión inmediata a los proyectos. Estar con la ministra, alguna reunión con ella para plantearle estos puntos que estamos conversando aquí, de manera tal de que, porque a mí me gustaría que sé que es un proceso largo y todo, pero a lo mejor dentro de un plazo lo más prudente y dentro de la celeridad que pueda tener, yo creo que es muy necesario tener un par en el Senado. Así que yo me voy a poner eso firmemente a trabajar con el grupo de abogados y con las chicas que trabajan acá con nosotros en el área, en la Comisión de Deporte, y por supuesto junto a todos ustedes para poder sacar que sería un tremendo avance para nosotros como comisión y obviamente para el deporte en Chile, porque tendríamos una mejor fluidez. ¿El diputado tiene alguna información que nos pueda...? Hoy día tenemos sala, todavía estamos en la orden del día, se ofrece la palabra. Nadie, quiero... Presidente. Entiendo que tomamos como acuerdo dejar entonces como prioridad el proyecto señalado por la diputada Olivera. Yo propongo, presidente, que como segundo proyecto a priorizar sea justamente los que sancionan los delitos o la corrupción en las actividades deportivas. La posibilidad de fusionar los dos que dice usted, que es el tema de corrupción, pero es un tema legal y verlo cómo lo resolvemos, si lo resolvemos con asesoría, esos dos. Tenemos ¿cuál va a ser la prioridad en el tema de proyectos? Hablamos de fusionar los dos proyectos que sancionan la corrupción, ¿ya? Tratar de fusionarlo. Y el otro proyecto que habla la diputada Olivera, ¿no es cierto?, para la cual ella va a hacer la invitación a la abogada. La próxima sesión están los invitados, que tenemos a Pablo Milad, al presidente de los árbitros y los que tenemos
como invitados y solamente nos vamos a dedicar a recibir a ellos, ¿ya? Sí. Y después, en la próxima, ella va a invitar a la abogada para que nos presente el tema del proyecto de ley de ella. Así es. Y podemos ver en la actualidad la posibilidad de la modificación de estos dos proyectos de ley Ah, ya. Ahora sí, claro. para ir avanzando. El tema de que refundir tiene que coincidir con la idea matriz para que se puedan refundir y hay que solicitarlo a la sala. Ese es el trámite que hay que seguir si es que quieren hacer eso. Ya. Diputado González, legalmente hay que ver si las ideas matrices corresponden a la misma línea para poder refundirlo. Ya. Por eso tendremos que revisarlo con el área legal, ¿sí? Lo vemos con la próxima semana. Y lo vemos exactamente la próxima acordarlo, semana porque si tienen que acordarlo. está para tomar el acuerdo de que sea ese también uno de los proyectos. Ya tenemos el de la diputada Olivera y este proyecto que también es súper importante, el tema de revisar el tema de corrupción, debido a que han habido hartos procesos en la historia con el tema de corrupción a nivel del fútbol y del deporte en general. Así es que, bien, yo me quiero tomar unos minutos, vamos a volver atrás. Puesto que ayer tomé nota de algo que ocurrió en mi distrito, generalmente yo les doy la posibilidad a todos que hagan dentro de una presidencia que dijimos que íbamos a hacer un trabajo de tipo colaborativo y no nada de mezquino, sino que simplemente cuando se hicieron los proyectos de ley que venían anteriormente, obviamente. Ahora hay un proyecto de ley que la diputada Olivera lo va a presentar, no sé si ya va a ser en otra semana un proyecto de ley, creo que el artículo 74 que usted lo había... Sí. Lo va a informar entonces, sí, puede ser que sea mañana, y lo va a informar la diputada Olivera, ya que el gestor, digamos, no está, estaba Santibáñez y Olivera, pero le correspondería mejor a ella. Lo digo en virtud de que justamente sean los méritos y que actuemos como comisión. No es el deseo de esta presidencia el sacar provecho ni político ni nada, pero esta es una petición de algo que ocurrió en mi distrito. El día de ayer me he enterado del robo del techo de las graderías del Estadio Gaete de Talcahuano. Conversado con todos los dirigentes de clubes de Talcahuano, hay un rechazo transversal a esta situación y que afecta a los niños y a todos los deportistas de esta comuna. Me llamaron con la impotencia de vida frente a este accionar y la nula atención del municipio y de las entidades que corresponden. Los clubes deportivos como Club de Portales, Deportivo Gaete y otros de la comuna de Talcahuano llaman a que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues este estadio es un espacio que necesita ser recuperado para el deporte. De lo contrario, estaremos avalando y dejando en el abandono y retroceder en este aspecto no solamente deportivo, sino que en lo que nosotros sabemos, como lo importante que es el deporte en el desarrollo y salud mental, más aún en estos tiempos fines de pandemia, en que se ve la gran cantidad de violencia vial, escolar y social en general. Por ello, solicito oficio para que intervengan a este centro deportivo ciudadano y finalmente el ministerio y finalmente pueda presentar un proyecto de recuperación de este estadio. Este es un lugar, también le había hablado yo a la ministra en la reunión sobre un estadio atlético de Concepción que pasó después a ser un recinto militar y la verdad es que nadie lo utiliza y esperamos que sea un espacio recuperado para la ciudadanía. Y este pertenece a la zona también de Talcahuano. Yo no sé por qué en esta comuna no hay un interés real por el tema del deporte. Yo paso de una calle a otra, traspaso a otra comuna en donde veo canchas o multicanchas con pasto sintético, bien tratados, bien todo cuidado, pero cruzo la otra lado y tenemos canchas de barro. Tenemos un estadio monumental, un lugar muy grande y que se ha perdido y ahora sufrieron el robo del techo de parte de la gradería. Ya siendo precario, ahora contaron con esa situación y
es un hecho, primero, no solamente lamentable, sino que también un hecho que tenemos que repudiar todos, porque ahí practican no solo fútbol, sino que muchos otros tipos de deportes, niños que pertenecen a algunos colegios y otros lados, y es un lugar que ya hace mucho tiempo necesita ser recuperado desde la infraestructura, porque se está perdiendo finalmente un lugar y un espacio enorme para ellos. Así que yo en lo personal quiero solicitar ese oficio y espero que el apoyo de todos ustedes para poder finalmente lograr la recuperación de este estadio. ¿Sí? Yo creo que tiene que ser dirigido directamente al ministerio para que oficie ellos directamente a las municipalidades, porque nosotros ¿qué tiene que ver ahí? Y velar para que finalmente se termine en un proyecto, porque la idea no quiero que me respondan o tenga una respuesta simplemente oficiosa, sino que también termine finalmente a lo mejor en un proyecto efectivo para la ciudadanía de reparación o de recuperación de este entorno deportivo. Yo creo que tenemos bastante todavía para digerir de todo lo que nos ha pasado, porque nos ha pasado hartas cosas en este poco tiempo que llevamos, un mes con hartas turbulencias también en la comisión. Así que espero que empecemos a digerir, a recibir también lo que se ha pedido de oficio de todos los diputados pertenecientes a la comisión, de manera tal de que podamos entonces ir ordenándonos un poco para que no nos desparramemos en tanto. Y así, haciendo un resumen, la próxima semana tenemos invitados a Pablo Milat para hablar sobre las asociaciones, la sociedad anónima. Bueno, sociedad anónima invitará. Y ya dijimos también en cuanto a la prioridad de los proyectos, tratar de apurar en el Senado. Nos va a acompañar la diputada Olivera. Y yo por mi parte voy a tratar de ver el tema de cómo lograr que se forme una comisión también, un par en el Senado. Aprovechando que llegó el diputado, vamos a cerrar la sesión. No. Ahora sí. Ahora tenemos sesiones, así que si hay alguien más que quiera presentar algún tipo de proyecto, que quiera ponerlo como prioridad hoy día en este minuto. Ok. Entonces, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, entonces esta se levanta. Muchas gracias por...